Cordero, director de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Vamos a conversar sobre esta ya evidente, aparente suspensión, derogación del aporte de los inversionistas de las FPs, pero más importante aún, ¿de qué reformas requiere el sistema privado de pensiones? Melvin, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, David, gracias por la invitación. Comencemos hablando de la situación, de lo que existe. Actualmente, 25%, un tercio de la población en el Perú tiene un sistema o aporta un sistema previsional. Esa es la realidad. Correcto. Y de hecho, es bueno ver el panorama completo, ¿no? Porque cuando uno habla de pensiones, tiene que abarcar toda la población que está en capacidad y en necesidad de tener una cobertura a largo plazo. Estamos hablando hoy en día de 16.2 millones de peruanos que están en la población económicamente activa. De estos, el 25%, o sea, alrededor de 4 millones, tiene estas coberturas porque está aportando a la ONP o está aportando a las AFPs. El resto, 12 millones de peruanos, están fuera de todo tipo de sistema de cobertura, incluyendo los independientes, que hoy día se está debatiendo, digamos, si se aplaza o se deroga el tema de su vigencia. De esos independientes, en el mejor de los casos, estamos hablando de 1 millón de personas. Los estimados indicaban que en realidad se iban a afiliar en los próximos meses alrededor de 400 a 600 mil independientes. O sea que igual era marginal respecto al problema que tenemos. Así es. Que es mayor. Entonces, cuando uno ve qué pasa con los otros 11 millones de peruanos, bueno, la gran mayoría de ellos, alrededor de 9, están en esquema muy precario de informalidad. O sea, ni siquiera pertenecen, digamos, al mecanismo formal de empleo en el país, ¿no? Ahora, antes de preguntarte por qué debemos tener legislaciones que más bien traten de promover que más peruanos aporten a un sistema pensionario, ¿cuál es la lógica? O sea, mejor dicho, ¿qué hacer para que aporten? La pregunta primera. Ha habido toda una discusión sobre la necesidad de obligar a las personas a aportar a un sistema de pensiones. Y uno se ha encontrado, bueno, con la respuesta de los ciudadanos, pero también de economistas, liberales, que dicen, oye, esto debe ser voluntario, las personas deben decidir si quieren ahorrar o no para su vejez. ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Okay. Dos factores clave, ¿no? Cuando uno observa a nivel mundial, las recomendaciones de los organismos multilaterales, de la OIT, por ejemplo, todas esas recomendaciones van orientadas a que debe haber un sistema de seguridad social para la población de un país. O sea, son organismos, por situarlo ideológicamente, que en el Perú siempre pasa estas cosas de derecha y de izquierda. Exacto. Entonces, pero tiene que haber un sistema. Entre ambos hay un consenso. Tiene que haber un sistema de seguridad social. ¿Que incluye salud? Que incluye salud y también las seguridades de pensiones. Porque, ¿qué sucede? Si usted fallece siendo trabajador joven, su familia debe tener derecho a tener una pensión de sobrevivencia. Si usted cae en un accidente, Dios no quiera, y no puede trabajar, usted debe tener también una pensión de invalidez. Y si usted llega a la edad de 65 años y es un anciano que se quiere jubilar, usted debe tener una pensión que le permita vivir dignamente en esa edad. Eso de hecho es importante, porque este aporte no es solamente por si llegas a los 65 años y quieres recibir tu jubilación, sino es si te pasa algo en el camino, tu familia queda protegida. Exactamente. Entonces, ahí hay un punto clave que se llama cultura previsional. Pero lo que yo quería hacer notar con este primer factor es que en todos los países del mundo estamos hablando de que es obligatorio. O sea, no es electivo, voluntario. No es voluntario. No, es obligatorio. El segundo elemento concreto es, si todos concordamos en que en realidad el objetivo del Estado es brindar las condiciones de prosperidad y calidad de vida para sus ciudadanos, hablando de los trabajadores, digamos, y sus familias, deberíamos pensar de que este modelo de seguridad social que se promueve a nivel global también debe de ser incorporado en la economía peruana. Si ese es el caso, la pregunta es, ¿quién cubre los costos de esos beneficios? Claro. Entonces, uno se va a un extremo y dice, no, el Estado debe cubrir. Bueno, si el Estado solo paga, simplemente el Estado quiebra. Claro, porque o nos suben los impuestos igual. Así es. A todos y ya está. Entonces, cualquier modelo previsional que finalmente va a cubrir estos riesgos, tiene un componente donde el Estado obviamente financia a la gente que total en abandono, llamemos pensión 65 por ejemplo en Perú, ese esquema se puede emplear obviamente, eso es para la gente que realmente está en abandono. Pero en la masa poblacional hay un gran número de profesionales que genera ingresos y esa gente sí puede ahorrar, estos trabajadores sí pueden ahorrar. Entonces lo que se genera es un esquema contributivo en el cual el mismo trabajador en el tiempo va ahorrando. Ahora, quiero incidir en el punto que has planteado de por qué en el mundo la mayoría de los países hacen que este sistema sea obligatorio.
Porque una de las cosas que se ha argumentado es que los seres humanos en verdad sí ahorramos para el futuro y que es segurísimo que la gente está ahorrando hoy día para su vejez. ¿Eso es así? No. Y de hecho, muchos, por ejemplo, analizamos el componente de los independientes, ¿no? De los independientes no formales, o sea, prácticamente 12 millones de peruanos, en los independientes que podían entrar dentro de este esquema, hay un grueso de profesionales. Muchos de ellos son titulados universitarios, médicos, abogados, arquitectos, que ejercen una profesión independiente con su propio negocio o simplemente, digamos, dando recibos profesionales, porque tienen esa, digamos, conocimiento y la cultura. Muchos de ellos, efectivamente, pues obtienen ingresos, digamos, por encima de 5.000, 10.000, 15.000 soles. Entonces, sí están en capacidad de comprarse terrenos, de comprarse edificios, departamentos en edificios, etcétera. Que es una inversión que les sirva para el futuro. Exacto. Entonces, en ese caso, uno puede pensar que efectivamente tienen la capacidad de poder ahorrar para el futuro. Pero veamos cómo está distribuido, pues, el tema del ingreso en la población en promedio en Perú. Y probablemente el sueldo esté en promedio por debajo de 1.000 soles o entre 1.000 y 1.500 soles. Ahora, ahí Richard Webb ha sacado unas estadísticas que demuestran que incluso en las familias de ingresos medios bajos, también hay un nivel de ahorro importante. Y cuando se les obliga a ahorrar, solamente hay un traslado del ahorro de un lado a otro. Ahí es, digamos, bastante cuestionable, ¿no? Porque el tema del ahorro, por ejemplo, porque uno es propietario de un inmueble, ¿no? No necesariamente está asegurando la vejez. Digamos, en la mayor parte de los casos, ese inmueble finalmente es heredable, ¿no? Y se asume de que la familia, de alguna manera, va a cubrir los gastos de los padres, ¿no?, en la edad de vejez. Pero no hay un seguro independiente, es decir, tiene que venderse ese inmueble para poder ejecutar la vejez, ¿no? Hay un punto que creo que Richard Webb no tomó en cuenta. Muchas familias justamente de sectores medios bajos o bajos ahorran dinero pensando en la educación del futuro. Y una vez que los jóvenes entran a la universidad, ese dinero se invierte plenamente en el gasto de educación, que te agarra además justo en la edad de jubilación. O sea, en la práctica, y estos son casos de la vida real, no estoy inventando cualquier cosa, te quedas sin ahorros porque has apostado por la educación de tu hijo y en verdad no te quedas sin ningún capital. Así es, y de hecho uno ve casos concretos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos el carnet de seguridad social es tan importante como el DNI? Incluso es más importante. Usted no puede trabajar en ningún empleo de Estados Unidos si usted no tiene carnet de seguridad social. Y el carnet de seguridad social está atado a los seguros de salud y a los seguros de pensiones. Y usted tiene que escoger ahí si es una pensión administrada por el Estado o si es una pensión administrada por privados. Esquemas muy parecidos de las AFPs, digamos, en Estados Unidos obviamente hay miles de administradores de fondos, y entonces hay diferentes regímenes que cada trabajador tiene que escoger, asesorado adecuadamente por un planificador financiero o un contador que lo ayuda a escoger cuál de estos esquemas se adecua mejor a su perfil, digamos, de empleo y a su perfil de ingresos. Pero la pregunta que nos hacemos acá, si teníamos esa experiencia de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, donde el carnet de seguridad social es obligatorio, entonces ¿por qué no pensamos acá en Perú que no solamente el DNI debe ser obligatorio cuando uno cumple la edad para empezar el trabajo? Es que acá tenemos un lado bien serio, Meli, y este es un comentario ya de índole medio ideológico político, pero hay un grupo de personas que creen que aquí en el Perú podemos descubrir la pólvora desde el inicio y que, o sea, los países desarrollados que se han pasado años investigando, tratando, probando y han llegado a estas conclusiones, de pronto eso no sirve para nada. Entonces, aquí puede ser voluntario porque la gente, por algún motivo, ahorra para el largo plazo, que sería además el primer país en el que eso sucede. Ahora, hay una animadversión frente a las FPs que yo creo que forma parte, además de la resistencia a aportar en el corto plazo y perder parte de tu ingreso, que es entendible, hay un rechazo al sistema porque las FPs se han creado una mala imagen. ¿Producto de qué cosa crees que es? Mi impresión es que hay, digamos, falta de mecanismos que promuevan cultura previsional y que hagan que las personas entiendan que ese ahorro o ese descuento en realidad es su capital y su patrimonio. Que entiendan que ese ahorro está siendo invertido de manera diversificada y que en términos promedios en los últimos 20 años está pagando 8% real por encima de la inflación, que es una tasa de retorno que ninguna otra alternativa en el mercado peruano ha podido lograr. Pero si yo te lo digo
parecería fácil, pero usted hace una entrevista hoy en día a cualquier trabajador que está aportando las AFPs y probablemente 9 de cada 10 no le sabe responder esta pregunta. Entonces hay un tema de y la cultura gente tradicional. cree, y la gente cree que más bien que las AFPs su rentabilidad ha sido negativa en los últimos años, lo cual es No es así. es falso. No es así, lamentablemente. Con todos los problemas que tienen, ¿no? En Claro. ese punto hay una mentira que se repite y se repite. Es una desinformación que muchas veces tiene un sesgo político que agarra justo los periodos pues de volatilidad en los mercados de capitales internacionales, Claro. donde todo cae. O sea, Desde los últimos 6 meses perdieron plata, claro. El tema es mirar el largo plazo, porque es un ahorro de largo plazo. Exactamente, entonces ahí está la clave. Ahora, es claro, y esto es comprobable, verificable, que el Estado, como administrador de fondos de pensiones, ha sido en el pasado, en casi todos los países del mundo, un desastre. Y por esa razón, casi todos los países del mundo han decidido optar por mecanismos donde el sector privado, la industria de gestión de pensiones, la industria de fondos mutuos, termina administrando estos recursos para evitar malos manejos en el Estado. Okay, ahí el vamos caso de Argentina es dramático en este aspecto. No, eso ya es claro. Ahora, vamos a ese punto que es muy importante, porque siempre se ha hablado del tema de la competencia. En el Perú el sistema está restringido a estas 4 FPs, bueno, ahora está Habitat en el mercado, pero claro, el tema de las comisiones, que en realidad pueden ser, que en términos de ingresos pueden ser marginales, pero el hecho de que hayan cobrado comisiones tan altas tanto tiempo es parte de lo que ha dañado la imagen de las FPs. Y ahí la pregunta siempre ha sido, ¿por qué no se abre el sistema a nuevos competidores? Fondos mutuos, bancos con propuestas específicas para ahorro de largo plazo. ¿Es posible hacer eso? Sí, y depende mucho obviamente de la infraestructura que cada país tiene, ¿no? Entonces, en Estados Unidos pues hay 15.000 gestores profesionales de portafolios, ¿no? Muchos de ellos asociados a bancos y muchos independientes. Acá lamentablemente en Perú estamos en una situación donde, digamos, lo contamos con las manos, con los dedos de una sola mano, ¿no? Entonces, depende mucho de la estructura, pero sí, efectivamente, lo que uno tiene que reconocer es que el ahorro de largo plazo no lo puede administrar cualquier entidad. Pero un banco como Interbank, que ha intentado entrar al sistema y no ha podido hasta ahora, yo si fuese la SBS debería estar confiado en que va a manejar esos fondos con responsabilidad. Ahí hay un lobby empresarial también que ha jugado su rol en los últimos años. Probablemente, ¿no? O sea, definitivamente en toda industria pues existen mecanismos de ajuste, hay costos de acceso, etcétera. Claramente la industria de pensiones, por la cantidad de costos que involucra y la masa de afiliados a las cuales tiene que atender, tiene, digamos, unos costos fijos del negocio que son relativamente altos y que puede impedir pues que algún agente nuevo entre al mercado con 50.000 afiliados. En realidad lo que va a necesitar es por lo menos 500.000 de afiliados. Y conseguir 500.000 de afiliados no es fácil en este negocio. Entonces, de esa perspectiva, digamos, se pueden estudiar otros mecanismos, pero sí, yo creo que es completamente equivocado pensar que una caja municipal, por ejemplo, o un banco comercial va a administrar dineros de largo plazo a ahorro de pensiones. No debería ser. No debería ser. En todo caso, se debe buscar... O sea, un banco como Interbank tampoco debería hacerlo, ni el crédito, ni el BBVA, digamos, como bancos, digo. Claro, como bancos directamente no, porque son bancos comerciales. Tienen un negocio completamente diferente, es el negocio de la gestión de créditos. Eso no es un negocio de manejo de portafolio de inversión. Sin embargo, han participado el BBVA y el Banco de Crédito a través de AFPs, claro, porque ellos sí tienen, digamos, todo el capital suficiente como para poder hacerlo. Interbank ha estado en ese proceso, entonces esperaríamos que seguramente en el futuro va a seguir evaluando esa posibilidad y podría entrar. Pero sí existen, como todo mecanismo, digamos, vigente en el mercado, como toda industria, siempre va a existir posibilidades de perfeccionamiento, ¿no? Ahora, por las cifras que mencionabas al inicio, el hecho de que solamente 4 millones de los 16 millones de trabajadores, para redondear, tengan o aporten a un sistema previsional. Hay un tema del que siempre se ha hablado, que es el tema del pilar solidario. Y ahí hay una responsabilidad del Estado y de todos los gobiernos que han pasado y que no han hecho nada. Y es... Quiero que le expliques a los televidentes qué implica el pilar solidario. Claro, el Estado obviamente es responsable al final de las consecuencias de que no exista una cultura previsional y no exista un sistema de seguridad social en el país. Por eso es muy importante lo que el Congreso está discutiendo en este momento. Está discutiendo literalmente, aunque muchos de ellos no sean conscientes, si el sistema de seguridad social es para todos los trabajadores peruanos o solo para la élite que tiene empleo formal. Entonces acá uno debe tener en cuenta de que no estamos hablando de que en Perú los trabajadores son de 3 tipos, ¿no? Los trabajadores formales, los trabajadores independientes y los informales. Acá uno debe pensar como Estado y en el Congreso que
que todos los trabajadores deben tener derecho a este acceso a la seguridad social. Entonces, de todas maneras, porque hay segmentos de la población muy precarios en las zonas rurales, incluso en las zonas marginales dentro de las ciudades, no tienen pues esa capacidad de ahorro. Entonces va a haber personas ancianas que vienen, digamos, de décadas atrás, que no tienen la capacidad de ser sustentables, y no por sus familias, peor todavía por ahorro. Entonces, este pilar solidario justamente está orientado a esas personas. Pensión 65 es un esfuerzo que el gobierno actual viene realizando en ese segmento. Puede ser poco lo que paga, puede ser la cobertura pequeña, lo que uno pueda discutir, pero es un esfuerzo en la dirección correcta. Ok, ahora, ¿y el pilar solidario también implicaría, digamos, no personas en ese estado de pobreza, digamos, un trabajo que gana sueldo mínimo? Y para quien que te reduzcan el 10% de tu sueldo, sí es muy relevante, no es poco relevante. Entonces, puede haber mecanismos en los cuales, que también se viene hablando hace mucho tiempo, el Estado diga, ya, por cada 10 soles que yo pongo, tú pones 10, entonces te estoy dando 10 soles para tu futuro como un incentivo para que lo hagas. Así es, y de hecho, por ejemplo, en el sistema privado de pensiones, en la ONP hay una pensión mínima, ¿no? Pero no en el sistema privado de pensiones, debería haber también. Que es un problema. Entonces, pero se viene discutiendo hace como 10 años el tema de la pensión mínima. Claro, pero esa pensión mínima es parte del pilar solidario, porque ese dinero no viene pues del aire, claro. Eso viene del Estado. Claro. ¿No? Y obviamente con los impuestos. Del impuesto de todos los peruanos, ¿no? Entonces ahí hay parte, digamos, en lugar de irse a educación, en lugar de irse a salud o seguridad, se está yendo a pagar justamente a estas personas que están en situación precaria que no han podido ahorrar en el largo plazo. Pero lo que sí es bien importante es, si una persona genera, sea independiente, dependiente o informal, ingresos, hoy tiene que empezar a ahorrar para su futuro. Tiene que comprar seguros que lo protejan ante el fallecimiento o ante el accidente cuando se es joven. Entonces, eso te dijiste hace un momento de que nadie te está quitando tu plata. Es como que tú lo estás guardando para ti, para el futuro. Así pero no es que te estén quitando, digamos, hay una sensación en el corto plazo que sí es, pero en realidad es tu plata guardada para el futuro. ¿Tú ves posible que en el Congreso, más allá de la suspensión o la derogación del aporte de los independientes, se pueda crear el espacio para hacer una reforma con el pilar solidario, con el tema de la transparencia en las inversiones, digamos, una reforma a fondo? ¿Y por qué el Ejecutivo no ha propuesto nada por el estilo también? Yo creo que cuando uno analiza lo que ha venido haciendo el Ejecutivo en los años recientes, va en esa dirección. Me imagino que hay problemas, digamos, de consenso entre las fuerzas políticas para hacer una reforma integral de fondo. Pero todo esto pasa por una cultura previsional también del Congreso. O sea, yo me pregunto, ¿por qué en el fondo? Ok, hagamos pues que los congresistas aprendan y entiendan la responsabilidad que tienen al tomar estas decisiones. ¿Cuánto afectan el futuro y el bienestar de millones de peruanos, de millones de familias, por suspender algo o por aplazar algo, en lugar de que se empiece a implementar bien desde ahora? Entonces, empecemos por educarnos. O sea, esto no significa pues que hay que regresar a la escuela, pero podemos traer especialistas pues de primer nivel, de primera talla, del lado de la izquierda, del lado de la derecha internacional, y vamos a llegar a una conclusión. Todos los trabajadores tienen el derecho a la seguridad social. Porque es bueno para el país. Hay que presentarlo así políticamente, porque si no la lógica es como ahora le están quitando plata a la gente, entonces eso en términos políticos populistas pues no es positivo, digamos, ¿no? Claro, en realidad lo que estamos haciendo es guardar pan para mayo, cuando realmente se va a necesitar, o empezar a pagar seguros, que si yo fuera, digamos, de manera privada a pagar un seguro de esta naturaleza, me va a salir mucho más caro que entrar en un sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque hay economías de escala. Entonces se negocian seguros para millones de personas simultáneamente. Las AFP subastan estos seguros con varias compañías de seguros. Entonces eso permite, digamos, economía de escala, precios más baratos para seguros, ¿no? Al final, pongámonos el caso del SOAT, por ejemplo. Para cerrar, por favor, que estamos... Sí. Al principio del SOAT es complicado implementar todo. Hoy en día, todo el mundo tiene SOAT. Nadie se queja. Y que siempre es obligatorio. Implican pues estas reacciones que hay que superar, que los políticos deben superar, ¿no? Los políticos... Alguien tiene que liderar. Pero digamos, los políticos obviamente pueden politizar o hacer populismo porque la población no está adecuadamente informada. Porque si la población estuviera adecuadamente informada, sería consciente de los errores o las malas decisiones que los padres de la patria están tomando en su nombre. Entonces, para terminar simplemente, si queremos la prosperidad de nuestro país, de nuestro pueblo, tenemos que pensar que todos los trabajadores tienen el derecho, o sea, esto es muy importante, el derecho de tener una seguridad social. Y ese derecho que proteja a sus familias le va a garantizar prosperidad a largo plazo
y mejor calidad de vida. Ujú. Entonces, cuando se toman estas decisiones, pensemos en eso también. Es un tema muy importante. Bien, Melvin, muchas gracias por haber estado acá. Encantado, gracias. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Brian Ábalos. Como parte del paquete de reformas de reactivación, el empresariado ha planteado el tema de la necesidad de una reforma laboral que se ve poco viable políticamente. Vamos a conversar con Brian Ábalos para ver qué puntos sí son viables en el corto plazo y cuáles no. Regresamos con eso.